A lo largo de la historia, se han contado innumerables hechos sorprendentes, pero muchos de los episodios más impactantes han quedado fuera de las aulas. Desde la verdadera historia detrás de los vikingos y la Gran Muralla China, hasta la inusual Guerra de los Emus, en Australia. Número 1. Los vikingos y su verdadera historia. Todos hemos escuchado hablar de los vikingos como esos guerreros despiadados, vestidos con cascos con cuernos, navegando por mares desconocidos y sembrando el terror allá donde iban. Pero, ¿sabías que esta imagen es completamente errónea? Los vikingos eran mucho más que simples saqueadores. Para empezar, los famosos cascos con cuernos no eran parte de su indumentaria, sino una adición moderna que surgió con una ópera en el siglo XIX. Los vikingos, en realidad, eran navegantes increíbles, capaces de realizar hazañas que hoy en día nos parecerían imposibles. Entre sus logros más notables está el haber sido los primeros europeos en llegar a América, mucho antes que Cristóbal Colón. Fundaron asentamientos en lo que ahora es Canadá, y sus exploraciones fueron mucho más amplias de lo que comúnmente se cree. Pero además de ser grandes navegantes, los vikingos tenían un lado mucho más humano. Se ha descubierto que viajaban con sus familias, y lejos de ser los depredadores de mujeres que muchas historias modernas cuentan, eran en su mayoría fieles a sus esposas. Eran, además, personas cultas, con intereses en la pintura, la talla de madera y la estampación de metales. Claro, no todo era calma y armonía. También eran conocidos por ser guerreros feroces cuando la ocasión lo requería, pero su imagen como bárbaros salvajes y desalmados es una distorsión de la realidad. Número 2. La Estatua de la Libertad y la Inmigración. Cuando pensamos en la Estatua de la Libertad, la asociamos instantáneamente con la inmigración. La imagen de los inmigrantes europeos llegando a América, saludados por la imponente estatua en el puerto de Nueva York, se ha convertido en un símbolo poderoso. Pero lo que muchos no saben es que esta asociación no fue parte del diseño original. De hecho, durante la gran inauguración de la estatua en 1886, ni una sola palabra se mencionó sobre los inmigrantes en el discurso del entonces presidente Grover Cleveland. La estatua fue un regalo de Francia a los Estados Unidos, y su escultor, Frédéric Auguste Bartholdi, la concibió como un símbolo de libertad y amistad entre las dos naciones, no como un tributo a los inmigrantes. La relación entre la Estatua de la Libertad y la inmigración surgió gracias a un poema titulado El Nuevo Coloso, escrito por Emma Lazarus. En este soneto, Lazarus reimaginó la estatua como una especie de guardiana que acoge a los refugiados y desposeídos del mundo. Este poema, que fue inscrito en la base de la estatua en 1903, dio origen a la conexión que todos conocemos hoy. Pero la Estatua de la Libertad tiene más secretos. Aunque hoy es un icono de bienvenida, en el momento de su construcción hubo muchas dificultades técnicas y desacuerdos sobre cómo se financiaría su pedestal. De hecho, Joseph Pulitzer, editor del diario The World, organizó una campaña de recaudación de fondos, ofreciendo publicar el nombre de cualquier persona que donara dinero, independientemente de la cantidad. Esta estrategia funcionó y logró reunir los fondos necesarios para completar la obra. Número 3. La pequeña edad de hielo. Imagina inviernos tan duros que los pájaros caen congelados del cielo y los ríos se convierten en bloques de hielo impenetrables. Suena como algo sacado de una película de catástrofes, pero esto realmente sucedió durante la pequeña edad de hielo, un período que comenzó en 1303 y duró hasta 1850. Aunque hubo otros episodios de enfriamiento global en la historia de la Tierra, este fue documentado por personas de la Edad Media, quienes sufrieron las terribles consecuencias de inviernos que parecían no tener fin. Los países europeos fueron los más afectados. Las cosechas se arruinaron durante años consecutivos, provocando hambrunas que diezmaron poblaciones. Los inviernos eran tan severos que los ríos y lagos se congelaban por completo, impidiendo el transporte de mercancías.
Incluso los veranos fueron anómalos, y se registraron heladas en pleno julio y agosto. Los europeos debieron adaptarse a estas condiciones extremas, lo que llevó a la aparición de nuevas técnicas agrícolas y cambios en la forma en que vivían. Pero lo que realmente hace fascinante este periodo es cómo fue retratado por los artistas de la época. Las pinturas de la pequeña edad de hielo son una ventana a ese mundo helado. Artistas como Pieter Bruegel el Viejo capturaron escenas de campesinos patinando sobre ríos congelados y aldeas enteras cubiertas de nieve. La naturaleza cruda y hermosa de esos inviernos quedó inmortalizada en el arte. Número 4. La altura de Napoleón. Pocos personajes históricos están rodeados de tantos mitos como Napoleón Bonaparte. Uno de los más extendidos es que el famoso general francés era extremadamente bajo. De hecho, el término complejo de Napoleón se usa hoy para describir a personas de baja estatura que intentan compensar su altura con un comportamiento autoritario. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este mito es completamente falso? Sí, Napoleón no era bajo en absoluto, al menos no según los estándares de su tiempo. El origen de este malentendido radica en la confusión entre los sistemas de medidas de Francia e Inglaterra. Tras la muerte de Napoleón, su altura fue registrada como 5 pies y 2 pulgadas. Pero en el sistema de medidas francés, lo que equivale a aproximadamente 1,70 m en el sistema inglés. En esa época, la estatura promedio de un hombre francés era precisamente esa, 1,70, lo que colocaba a Napoleón dentro de la media. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que era tan bajito? Parte de la culpa la tienen los británicos, enemigos acérrimos de Napoleón, quienes aprovecharon esta confusión para desprestigiarlo. La propaganda británica lo ridiculizaba constantemente, presentándolo como un hombrecillo acomplejado que trataba de compensar su baja estatura con su ambición desmedida. Estas caricaturas tuvieron tanto éxito que la imagen del Napoleón bajito perduró a lo largo de los siglos, mucho más allá de su tiempo. Número 5. La historia del ketchup. Si hoy te sirviesen ketchup sin tomate, probablemente te sorprenderías, pero eso era exactamente lo que ocurría cuando esta famosa salsa se inventó. El ketchup original no contenía ni un solo tomate. De hecho, ni siquiera era una salsa roja. El ketchup se originó en China, donde el ingrediente principal de una salsa llamada ketchup era el pescado fermentado. Esta salsa fue traída a Europa en el siglo XVIII por comerciantes británicos, quienes quedaron fascinados por su sabor umami y comenzaron a adaptarla a su propio gusto. A medida que el ketchup evolucionaba en Inglaterra, se experimentó con una amplia gama de ingredientes. Desde hongos hasta nueces y hasta frutas, todo podía convertirse en ketchup. Pero no fue hasta 1876 que el ketchup de tomate, tal como lo conocemos hoy, fue comercializado por la compañía Heinz. Este ketchup fue visto con cierta desconfianza al principio, ya que la gente no estaba acostumbrada a las salsas tan rojas y espesas. Para calmar los temores del público, Heinz decidió vender su ketchup en botellas de vidrio transparente, lo que permitió a los consumidores ver exactamente lo que estaban comprando. Una vez que el ketchup de tomate ganó popularidad, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Hoy en día es la salsa más vendida del planeta, acompañando no solo papas fritas, sino una gran variedad de platos. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido cambios en su receta. Por ejemplo, la fórmula original de Heinz contenía menos azúcar y era más líquida que la versión actual. Con el tiempo, el ketchup se ha vuelto más dulce y espeso para adaptarse mejor a los gustos contemporáneos. Número 6. La plaga del baile de 1518. Imagina que te despiertas una mañana y ves a una persona bailando en medio de la calle. Hasta ahí, nada demasiado raro. Pero lo curioso es que esa persona no puede dejar de bailar. Día tras día, sigue moviéndose sin parar, incluso hasta el agotamiento. Este extraño evento
ocurrió en julio de 1518 en Estrasburgo, cuando una mujer llamada Frau Trofea salió de su casa y comenzó a bailar sin cesar. Lo que comenzó como una curiosidad, pronto se convirtió en una verdadera epidemia. Al cabo de una semana, más de 100 personas se habían unido a Frau Trofea en lo que parecía un frenesí incontrolable de baile. La gente no podía parar de moverse, ni siquiera para comer o descansar. Algunos cayeron muertos de agotamiento, otros sufrieron desmayos solo para levantarse y seguir bailando. Los médicos de la época estaban desconcertados. ¿Qué podía estar causando este comportamiento tan extraño? En un intento por controlar la situación, las autoridades decidieron recurrir a un método médico bastante inusual: combatir el mal con más mal. Se pensaba que permitir que las personas bailaran hasta saciarse podría detener la epidemia, así que se les proporcionó un espacio en el que podían bailar libremente. Incluso contrataron músicos y les pusieron a tocar día y noche para acompañar a los enfermos. Sin embargo, esta medida solo empeoró las cosas, y más personas se unieron al bizarro espectáculo. Número 7. Cleopatra, la reina griega de Egipto. Cuando piensas en Cleopatra, probablemente te imaginas a la última reina de Egipto, conocida por su belleza y su relación con figuras históricas como Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, Cleopatra era mucho más que eso. Lo que muchos no saben es que, a pesar de ser la última reina del Egipto helenístico, Cleopatra no era egipcia de origen. Su linaje era griego-macedonio, descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, quien gobernó Egipto tras la muerte del gran conquistador. Pero Cleopatra no era una simple extranjera en su propio reino. A pesar de su origen, siempre se identificó con Egipto y se esforzó por ser vista como una auténtica faraona. Fue la primera de la dinastía tolemaica en aprender el idioma egipcio y solía vestirse con la indumentaria tradicional de los faraones para ganarse la simpatía de su pueblo. Cleopatra era una gobernante astuta, capaz de maniobrar en el complejo escenario político de su tiempo, que incluía las poderosas influencias de Roma. Su reinado estuvo marcado por intrigas políticas, alianzas estratégicas y, por supuesto, su legendario romance con Julio César, que cimentó su posición en el poder. Después de la muerte de César, Cleopatra continuó su relación con Marco Antonio, lo que llevó a una guerra civil en Roma. Este conflicto culminó en la famosa Batalla de Actium, donde las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotadas por el futuro emperador romano Augusto. Número 8. La Guerra de los Emus en Australia. Cuando piensas en una guerra, probablemente te imaginas batallas épicas entre naciones o imperios. Pero, ¿alguna vez imaginaste que un país declararía la guerra contra un grupo de emus? Pues bien, esto fue exactamente lo que ocurrió en Australia en 1932. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno australiano había otorgado tierras a los soldados veteranos para que se dedicaran a la agricultura. Sin embargo, estos agricultores pronto se encontraron con un enemigo inesperado: una invasión de emus. Alrededor de 20.000 emus, grandes aves no voladoras que pueden llegar a pesar hasta 45 kilos, comenzaron a arrasar los campos de los agricultores. Los emus no solo destruían los cultivos, sino que también derribaban las vallas y agotaban los suministros de agua, dejando a los agricultores en una situación desesperada. Para resolver este problema, el gobierno decidió enviar al ejército, armado con ametralladoras, para hacer frente a estas aves gigantes. Así comenzó lo que se conoce como la Guerra de los Emus. La batalla no fue tan sencilla como los soldados esperaban. Los emus, a pesar de su tamaño, son increíblemente rápidos y ágiles, capaces de correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Además, viajaban en grandes bandadas, lo que dificultaba aún más la tarea de eliminarlos. Las emboscadas preparadas por los soldados rara vez funcionaban, ya que los emus lograban escapar antes de que los disparos llegaran a alcanzarlos. Número 9. El Monte Rushmore y su pasado sagrado. Hoy en día,
El Monte Rushmore es una de las imágenes más icónicas de Estados Unidos. Los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt están tallados en la roca de granito como símbolo de la grandeza del país. Pero lo que muchos no saben es que mucho antes de que estos presidentes adornaran la montaña, el lugar era considerado sagrado por los nativos americanos. La montaña se conocía como Tuncasila Sacpepaja, o la montaña de los 6 abuelos, en la lengua de los Lakota Sioux. Para ellos, era un sitio espiritual donde habitaban los espíritus de sus ancestros. Todo cambió con la llegada de los colonos a las Black Hills en el siglo XIX. En 1884, un abogado de Nueva York, llamado Charles Rushmore, visitó la región para buscar sitios donde establecer una mina. Quedó tan impresionado por la montaña que no solo le dio su nombre, sino que también destinó una gran cantidad de dinero para el futuro monumento. Décadas después, en 1927, el escultor Gutzon Borglum comenzó la ambiciosa tarea de tallar los rostros de los presidentes en la roca. Borglum, sin embargo, tenía una visión aún más grandiosa. Quería que la obra incluyera los torsos completos de los presidentes, así como inscripciones que contaran la historia de Estados Unidos. Número 10. Los dientes de George Washington. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, es conocido por muchas cosas: su liderazgo en la Revolución Americana, su papel en la fundación del país y su imagen icónica en los billetes de $1. Pero hay un detalle curioso sobre Washington que ha alimentado mitos durante siglos: sus dientes. Se cuenta que Washington tenía una dentadura de madera, pero esto es un mito. La realidad es que, para cuando asumió la presidencia en 1789, a Washington solo le quedaba un diente natural. A lo largo de su vida, tuvo que lidiar con graves problemas dentales, perdiendo dientes desde los 20 años. Washington, desesperado por mejorar su apariencia y su capacidad para hablar en público, recurrió a su dentista de confianza, John Greenwood, quien le fabricó varias prótesis a lo largo de su vida. Aunque muchos creen que estas prótesis estaban hechas de madera, en realidad estaban compuestas de materiales mucho más sofisticados. Greenwood utilizó una combinación de marfil de hipopótamo, dientes de humanos y de animales, e incluso placas de oro para construir las dentaduras de Washington. Este tipo de dentaduras eran extremadamente incómodas y requerían ajustes constantes, ya que tendían a causar dolor e incomodidad al usarse durante largos periodos. Número 11. Benjamin Franklin y el pavo. Entre los muchos mitos que rodean a los fundadores de Estados Unidos, pocos son tan curiosos como el de Benjamin Franklin y el pavo. Se dice que Franklin, uno de los padres fundadores más influyentes del país, quería que el pavo, y no el águila calva, fuera el símbolo nacional de Estados Unidos. Aunque esta historia ha circulado durante años, la verdad es un poco más compleja y, como suele suceder, un toque de humor está en el corazón del mito. En 1776, después de que se firmara la Declaración de Independencia, se comenzó a discutir cuál sería el emblema del nuevo país. Franklin, junto con Thomas Jefferson y John Adams, fue parte de un comité encargado de diseñar el gran sello de los Estados Unidos. Si bien Franklin nunca propuso formalmente al pavo como símbolo, sí expresó en una carta a su hija, Sarah, algunas reservas sobre el uso del águila calva. En la carta, Franklin describía al águila calva como un ave de mal carácter, que, en su opinión, no merecía ser el emblema de la nueva nación. Franklin continuó diciendo que, en su lugar, el pavo sería una opción mucho más apropiada. Afirmó que, aunque el pavo era un poco vanidoso y pavo real, también era un ave valiente que no dudaba en enfrentarse a los intrusos en su territorio. Franklin escribía esto con un tono humorístico, y no pretendía en absoluto que su comentario se tomara en serio. Pero con el paso del tiempo, la carta de Franklin fue reinterpretada y distorsionada, dando lugar a la creencia de que Franklin abogaba por el pavo como símbolo nacional.
Número 12. La Gran Muralla China y su verdadero propósito. Cuando pensamos en la Gran Muralla China, la imagen que nos viene a la mente es la de una imponente estructura construida para proteger a China de invasores extranjeros, especialmente de los temidos mongoles. Y aunque este fue uno de los motivos de su construcción, la realidad es mucho más compleja y fascinante. La Gran Muralla, que comenzó a construirse en el siglo III a.C. bajo el emperador Qin Shi Huang, no solo servía para proteger al imperio chino de las incursiones enemigas, sino que también tenía otros propósitos, algunos de los cuales raramente se mencionan. Una de las teorías menos conocidas es que la muralla podría haber funcionado como una ruta de transporte. La anchura de algunas secciones de la muralla permitía que dos carros pudieran pasar a la vez, lo que sugiere que los ingenieros chinos podrían haberla utilizado para el movimiento de suministros, tropas y mercancías a lo largo de la frontera. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que la muralla se utilizara con este propósito de manera extensa. Aún así, es interesante pensar que esta gran estructura podría haber sido una especie de autopista de la antigüedad. Otra teoría intrigante es que la construcción de la Gran Muralla fue una forma de solucionar el problema del empleo de la población. En esa época, China tenía una gran cantidad de trabajadores disponibles, y construir una obra de tal magnitud no solo unificaba a la nación bajo una causa común, sino que también mantenía ocupada a la población, especialmente a los soldados y campesinos que podrían haber estado descontentos en tiempos de paz. Esta idea de dar trabajo a través de la construcción ha sido utilizada en muchas culturas a lo largo de la historia. Número 13. La invención del microondas. Hoy en día, el microondas es un elemento básico en casi todas las cocinas. Pero, ¿sabías que su invención fue completamente accidental? Todo comenzó en 1945, cuando un ingeniero estadounidense llamado Percy Spencer estaba trabajando con un magnetrón, un dispositivo utilizado para generar microondas en los radares militares. Spencer era un genio autodidacta que había crecido en circunstancias humildes, y su curiosidad innata lo llevó a realizar un descubrimiento inesperado que cambiaría el mundo de la cocina para siempre. Un día, mientras trabajaba en su laboratorio, Spencer notó que una barra de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido repentinamente. Intrigado, decidió colocar otros alimentos cerca del magnetrón, como palomitas de maíz, y observó cómo también se cocinaban rápidamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las microondas podían utilizarse para calentar y cocinar alimentos de manera mucho más rápida que los métodos tradicionales. Spencer no perdió el tiempo y patentó su descubrimiento. En 1947, la empresa Raytheon, donde trabajaba Spencer, lanzó el primer horno microondas comercial, conocido como el Radarange. Sin embargo, estos primeros microondas eran enormes y costosos, medían más de 1,5 metros de altura, pesaban más de 300 kilos y costaban alrededor de $3,000. Además, estaban destinados principalmente para su uso en cocinas industriales y comedores militares, ya que eran demasiado grandes para el hogar promedio. Número 14. El calendario gregoriano. El calendario que usamos hoy en día, el calendario gregoriano, es algo que damos por sentado. Pero su introducción en 1582 fue todo un acontecimiento que provocó protestas y controversias en toda Europa. Hasta ese momento, la mayoría de los países europeos utilizaban el calendario juliano, que había sido implementado por Julio César en el año 46 a.C. Sin embargo, el calendario juliano tenía un pequeño problema. Sus años bisiestos no estaban perfectamente alineados con el ciclo solar, lo que significaba que con el tiempo, las fechas de los eventos astronómicos importantes, como los equinoccios y los solsticios, se iban desplazando lentamente. Para solucionar este problema, el Papa Gregorio XIII encargó a un grupo de astrónomos y matemáticos que reformaran el calendario. El resultado fue el calendario gregoriano,
que ajustaba el sistema de años bisiestos y eliminaba 10 días del calendario para corregir el desajuste acumulado. El 15 de octubre de 1582, el nuevo calendario entró en vigor, pero no sin resistencia. Muchas personas se negaron a aceptar el cambio, argumentando que el Papa estaba robando días de sus vidas. En algunos países, la implementación del calendario gregoriano fue recibida con protestas violentas. En Inglaterra, que no adoptó el calendario hasta 1752, la gente salió a las calles exigiendo que les devolvieran los días perdidos. Incluso algunos científicos católicos se mostraron en contra del nuevo calendario, alegando que distorsionaba el orden natural del tiempo. Número 15. El error de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es una figura histórica que todos conocemos, famoso por descubrir América en 1492. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que, durante toda su vida, Colón nunca se dio cuenta de que había descubierto un nuevo continente. Creía que había llegado a Asia, y ese error lo acompañó hasta su muerte. Esta confusión, que puede parecer ridícula en retrospectiva, fue en realidad el resultado de los mapas y el conocimiento geográfico de la época. Colón, un navegante experimentado que ya había viajado por todo el Atlántico, estaba convencido de que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. La idea de que la Tierra era redonda ya estaba bastante establecida en el siglo XV, pero lo que Colón no sabía era que la distancia entre Europa y Asia era mucho mayor de lo que él había calculado. Creía que el viaje sería corto y directo, cuando en realidad había un continente entero en el medio. Cuando Colón zarpó en agosto de 1492 con 3 pequeñas carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, esperaba llegar a las ricas tierras de Asia, particularmente a la India. Después de semanas de navegación, avistó tierra en lo que hoy conocemos como las Bahamas. Al llegar, creyó que había encontrado una serie de islas cercanas a la costa asiática y llamó a los habitantes indios, un nombre que, irónicamente, perdura hasta hoy, para referirse a los pueblos indígenas de América. Número 16. La vida real de los piratas. Cuando piensas en piratas, probablemente te vienen a la mente imágenes de tesoros enterrados, parches en los ojos, loros parlantes y aventuras sin fin en los mares. Gran parte de esta imagen ha sido moldeada por la ficción, especialmente por películas como Piratas del Caribe. Pero la realidad de la vida pirata en el siglo XVII y XVIII era mucho más dura, sucia y peligrosa de lo que Hollywood nos ha hecho creer. Para empezar, los barcos piratas no eran majestuosos galeones con velas ondeando al viento. En su mayoría, eran viejos barcos deteriorados que habían sido robados o comprados de contrabando. Estos barcos eran pequeños y carecían de las comodidades que los marineros modernos darían por sentadas. Las condiciones de vida a bordo eran deplorables. Los piratas dormían apretujados, sin ventilación adecuada y con poca comida. De hecho, la alimentación en los barcos piratas era tan mala que muchos marineros sufrían de escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C. Además, la falta de higiene significaba que las infecciones y enfermedades se propagaban fácilmente. Número 17. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es quizás el mayor símbolo del conocimiento perdido en la antigüedad. Fundada en el siglo III a.C. en la ciudad egipcia de Alejandría, esta biblioteca no era solo un depósito de libros, sino un verdadero centro de conocimiento y aprendizaje que atrajo a algunos de los mejores intelectuales de la época. Bajo la dirección de los gobernantes ptolemaicos, la biblioteca se convirtió en el mayor centro de investigación del mundo antiguo, con una colección que, según se dice, llegó a albergar hasta 1 millón de manuscritos. La biblioteca no solo guardaba obras literarias y filosóficas, sino también textos científicos de gran importancia. Matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos de todo el mundo conocido
acudían a Alejandría para estudiar y compartir conocimientos. Fue aquí donde se realizaron algunas de las primeras traducciones de textos sagrados, como la Biblia hebrea al griego. Además, científicos como Euclides y Arquímedes trabajaron en sus teorías en este lugar. Número 18. La dentadura de George Washington. Cuando se menciona a George Washington, la mayoría de la gente piensa en el primer presidente de los Estados Unidos y en su papel crucial durante la Guerra de Independencia. Pero uno de los detalles más curiosos sobre Washington es su dentadura postiza. Aunque es común escuchar que sus dientes eran de madera, este es un mito muy extendido que no tiene nada de verdad. Las prótesis de Washington eran bastante más sofisticadas, aunque igualmente incómodas. Washington comenzó a perder sus dientes en la juventud, posiblemente debido a una combinación de mala higiene dental y enfermedades, algo común en su tiempo. A la edad de 30 años, ya había perdido varios dientes y para cuando asumió la presidencia en 1789, solo le quedaba uno. Esta situación lo llevó a usar prótesis dentales que, aunque rudimentarias según los estándares actuales, eran hechas a mano y de materiales exóticos para la época. La dentadura de Washington no era de madera, sino de una mezcla de marfil de hipopótamo, dientes humanos, probablemente comprados a esclavos, y dientes de animales como vacas y caballos. Estas dentaduras estaban unidas por un sistema de resortes metálicos que, para mantenerse en su lugar, requerían que Washington mantuviera la mandíbula constantemente apretada. Este detalle explica por qué en muchos de sus retratos aparece con una expresión severa o seria. Sonreír no solo sería doloroso, sino que corría el riesgo de que la prótesis se aflojara. Número 20. La historia de la Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una de las estructuras más famosas y admiradas del mundo, pero su propósito real va más allá de la simple defensa contra invasores. Construida a lo largo de varias dinastías, desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVII, la muralla no solo protegía el imperio chino de las tribus nómadas del norte, sino que también sirvió para unificar las tierras y pueblos dentro de China. La muralla, que se extiende por más de 20.000 kilómetros, comenzó bajo el mandato del emperador Qin Shi Huang, famoso por ser el primer emperador en unificar China. Sin embargo, la idea de una muralla ya existía antes de él. Algunos estados independientes ya construían fortificaciones para protegerse de los ataques. Lo que Qin Shi Huang hizo fue conectar y ampliar estos muros para formar una barrera continua que protegiera a su imperio. A lo largo de los siglos, diferentes dinastías, especialmente la dinastía Ming, continuaron ampliando y mejorando la muralla.